Hola, vamos a continuar a la pregunta, pasando a la pregunta 2, que en realidad es el problema 522 de la página 227 del libro 1995 de Fogel, que nos dice lo siguiente. El enunciado está un poco raro, está un poco mal escrito, porque, por ejemplo, acá dice cilindro y acá dice disco, pero se los voy a explicar yo. Básicamente, tenemos un disco dieléctrico de constante eléctrica, dieléctrica, perdón, epsilon, que está situado en un campo eléctrico E. Y nos piden encontrar el campo final dentro y fuera del disco. Ok, en realidad para poder encontrar el campo eléctrico final dentro y fuera tenemos que cumplir ciertas condiciones que, que son las siguientes, que es que el campo final debe satisfacer que las condiciones de contorno del disco, las condiciones de contorno en la superficie del disco, las cuales son estas, y que el campo inicial a grandes distancias debe ser igual al campo final. Eh, Además, bueno, primero les voy a explicar un poco cuáles son estas condiciones y qué significa cada una. E es el campo, e fuera es el campo fuera y E dentro del campo dentro. Y lo que nos dice es que la componente normal del campo fuera del disco y la componente normal del campo dentro del disco tiene que ser cero. O sea que no tiene que haber un cambio abrupto dentro del campo, dentro del, o sea, en el borde del disco, como en la, justo en la tapa en realidad, y, y en una de las bases. Y la otra condición nos dice que D sub n fuera, que D en realidad es, ya se le llama el desplazamiento eléctrico, que no es más que una generalización del campo eléctrico en presencia de un dieléctrico, fuera, el vector normal el vector normal desplazamiento eléctrico fuera tiene menos el vector normal desplazamiento eléctrico dentro, tiene que ser igual a una carga superficial que es generada por la carga libre. Bueno, en este caso no vamos a tener carga libre porque solo tenemos un dieléctrico y en un campo y este va solo a polarizarse y la carga de polarización es la única que vamos a tener. Por lo tanto, esto será igual a cero y lo vamos a poder escribir así, de esta forma. Em, y esto de que el campo inicial a grandes distancias debe satisfacer que el campo igual al final. Eso nos quiere decir que si nosotros tomamos un campo antes de llegar al cilindro, justo antes de llegar, y después tenemos que ver el campo al final, y estos deben ser iguales. O sea que el cilindro, como dieléctrico, no nos afecta. Estas son las cosas que tenemos que cumplir como en materia, como los que nosotros sabemos que estas cosas tienen que pasar. Entonces, analizando un poco, nosotros vamos a tener que nosotros un disco lo podemos escribir como si fuera un cilindro con una diferencial lateral muy pequeña, muy pequeño, tan pequeño como yo quiera. Pero más que nada, solo en realidad estoy usando este ejemplo más que nada para entender un poco lo de las bases y lo del interior, pero es más que nada por efectos dibujísticos. También se puede hacer sin eso, pero es más que nada por efectos para poder entenderlo mejor. Entonces nosotros vamos a tener que un disco va a tener dos caras, dos bases, y estas se van a polarizar por causa del campo eléctrico que es exterior, que se le va a inducir, de hecho. Entonces nosotros sabemos, además, que en un dieléctrico las cargas que están ligadas, las cargas que se van a polarizar, estas no se van a poder desplazar más que pequeños como diámetros atómicos. En comparación a las cargas libres que en presencia de un campo eléctrico ellas se pueden mover todo lo que quieran, porque son libres. Eh, entonces nosotros vamos a tener que el campo inducido, debido a la carga superficial, va solo a anular un poco parcialmente el campo exterior y dejando adentro que se genere un campo neto que va a ser el campo dentro del dieléctrico y este va a tener el mismo sentido que el campo que se le aplica por fuera. Bueno, en realidad esto es pura teoría que al final nos dice que en un dieléctrico el campo externo que se polarizará pero siempre va a existir un campo interior. Y bueno, eso nos indica que como el campo externo se va a polarizar,
la geometría del problema nos sugiere que excepto en los bordes del disco, el campo fuera va a permanecer intacto. Por lo que dentro, y como dentro del disco el campo va a ser uniforme, porque no vamos a tener no vamos a tener nada que lo perturbe, no vamos a tener cargas libres, no vamos a tener nada que lo perturbe, va a ser uniforme y entonces el campo por fuera muy lejos va a ser igual al campo eléctrico como inicial. Eso nos cumple la condición 2 que nosotros estamos viendo antes, que les dije que tenía que cumplirse. Eso lo certifica, hablando netamente teóricamente. Y bueno, como vemos en este caso, se cumple que el requisito de que el campo final tiene que ser igual al campo inicial a grandes distancias. Y ahora analizando un poco las condiciones de borde, nosotros tenemos que en las bases del disco también se va a cumplir las condiciones de borde, ya que el campo que se genera acá, justo tangencial, en las bases van a ser cero. Se van a anular justo en las bases, no al interior, sino justo acá. Como el vector tangencial del campo fuera y del campo dentro. Por lo que se van a cumplir la primera. Lo primero que dijimos. Lo primero que dijimos que tenía que cumplirse. Y ahora, en lo que respecta a la superficie lateral, como nosotros dijimos, esto es un disco tan delgado, lo suficientemente delgado como yo quiera. Y por enunciado en realidad nos dice que estos pueden ignorarse por completo, ya que un disco delgado, ya que el disco al ser tan delgado, la superficie lateral no va a tener efectos de borde, no va a tener ningún efecto, y que como dijimos, por enunciado nos dijeron que obviáramos esos efectos. Entonces, ahora, todo lo que nos falta cumplir es esta de acá. Yo les hablé teóricamente de por qué se cumple esta y por qué se cumple esta, y ahora nos falta cumplir esta. Pero bueno, nosotros es fácil ver de que esto que tenemos que cumplir se puede, en realidad es el mismo que es lo mismo que esto, porque el campo interior va a ser de la misma va a estar en la misma dirección que el campo que se le aplica. O sea que al final las líneas de campo van a estar así y van a ser, el desplazamiento eléctrico va a ser todo normal, y entonces en realidad esto va a ser exactamente lo mismo. Pero además, por definición, el campo afuera va a ser igual a epsilon 0 por el campo eléctrico afuera, y el campo dentro, el desplazamiento eléctrico dentro va a ser igual a epsilon 0 por epsilon por el campo eléctrico. ¿Por qué por epsilon? Porque nosotros dijimos que este era un dieléctrico de constante dieléctrica epsilon, y por fórmula y por definición nosotros tenemos que esto se cumple. Entonces, haciendo matemáticas, reemplazando acá lo anterior, nosotros decimos que para que el campo, o sea, que para que se cumpla esto, tiene que pasar esto. Y bueno, como estas eran las condiciones que nosotros teníamos que verificar y que se verificaron y que dicen como que esto es lo que va a pasar, nosotros podemos notar que esto nos indica que el campo eléctrico dentro va a ser igual a esto, y el campo eléctrico fuera va a ser y se va a mantener constante, que era lo que al final lo estaban preguntando, cuál era el campo eléctrico fuera, lejos. Va a ser, como no va el dieléctrico, este disco no va a generar perturbaciones muy lejos, se va a mantener constante, y el campo eléctrico dentro se puede sacar por las condiciones de borde, que son estas. Y bueno, eso sería toda mi P1, P2A.